En este ejercicio aparecen 6 proposiciones. A continuación analizaremos una por una para determinar cuál es la correcta. Bueno, la primera proposición dice, siempre que un objeto se apoya sobre un plano, la fuerza normal y el peso del cuerpo tienen la misma intensidad. Bueno, esto es falso porque eso va a ocurrir solamente cuando el plano sea horizontal. Porque la normal cancela al componente del peso que es perpendicular al plano. Y ese componente va a coincidir con el peso cuando el plano sea horizontal. Cuando el plano no sea horizontal, va a haber un componente del peso perpendicular al plano que no va a tener la magnitud de todo el peso. Simplemente hay que multiplicar por el coseno del ángulo para obtener la magnitud del componente perpendicular al plano, y el componente paralelo al plano va a tener magnitud igual a la magnitud del peso multiplicada por el seno del ángulo que forma el plano con la horizontal. Bueno, si uno no puede acordarse para qué componente usamos coseno y para el cual el seno, bueno, una manera fácil es decir, llevar el ángulo a uno de los extremos, a 0 grados o a 90 grados. Por ejemplo, si lo llevamos a 0 grados, uno se pregunta, ¿qué componente del peso es perpendicular al plano cuando el ángulo vale 0 grados? Y todo el peso. O sea, ¿por cuánto tengo que multiplicar al peso para obtener ese componente? Por 1. ¿Y quién vale 1 cuando el ángulo es 0? ¿El seno o el coseno? El coseno. Por lo tanto, el componente del peso perpendicular al plano se obtiene multiplicando al peso por el coseno del ángulo. Y por lo tanto, el componente paralelo al plano se obtiene multiplicando al peso por el seno del ángulo. Bueno, la segunda proposición dice, para que un objeto se mueva con velocidad constante, debe tener aplicada una fuerza resultante en la misma dirección y sentido que la velocidad. Bueno, esto es falso, porque velocidad constante implica aceleración cero, lo que implica a su vez fuerza resultante sobre el cuerpo cero. O sea que sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza, o la resultante de la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. Bueno, la tercera proposición dice, durante un saque de tenis, la pelota es golpeada por la raqueta con una fuerza de igual intensidad que la que recibe la raqueta de la pelota. Bueno, esta proposición es cierta porque simplemente en el principio de acción y reacción. Las intensidades de ambas fuerzas son iguales, pero son fuerzas opuestas. La cuarta proposición dice, si un objeto describe un tiro oblicuo bajo la acción de la gravedad terrestre, la fuerza que actúa sobre él en la altura máxima es cero. Bueno, esto es falso porque mientras el cuerpo se esté moviendo bajo la acción de la gravedad terrestre, va a actuar el peso sobre el cuerpo, que es la fuerza gravitatoria. Y a altura máxima, la única fuerza actuando sobre el cuerpo es el peso, porque aunque considerásemos el rozamiento con el aire, en ese instante el cuerpo está detenido, así que no hay rozamiento con el aire. De manera que la fuerza neta actuando sobre el cuerpo en ese momento es el peso. La quinta proposición dice, siempre que la aceleración de un cuerpo es cero, no actúa ninguna fuerza sobre él. Bueno, esto es falso, porque puede ser que no actúe ninguna fuerza sobre él o que actúen fuerzas que se cancelen, es decir, cuya sumatoria de cero, es decir, la fuerza neta sobre el cuerpo sea cero. Bueno, la sexta proposición dice, cuando empujamos el mueble y se pone en movimiento, la fuerza que nuestras manos hacen sobre él es de mayor intensidad que la de la fuerza que el mueble ejerce sobre ellas. Bueno, esto es falso porque otra vez estamos en el principio de acción y reacción. Son fuerzas de igual intensidad, pero de sentido opuesto. Es un par de interacción. Entonces, como pudimos ver, la única proposición cierta es la tercera.